qué delicia saludarlos, qué delicia conectarnos por aquí en Hablar de Dios es Cool. Creo que he recibido súper buenos comentarios de este nombre por parte de ustedes, porque es que es un tema definitivamente que está en tendencia, que es trendy, que es lo más cool que podemos hacer cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en casa, en un restaurante, en el gimnasio, en cualquier parte. Este es un tema demasiado, demasiado cool. Hoy le quiero dar la bienvenida a una amiguita que quería presentarles hace rato, de verdad. La hermana Ana Margarita, que aquí la tengo a mi lado, es una mujer que le brillan los ojos desde que entra al lugar en donde nos encontremos. Y hoy vamos a hablar, bueno, de muchísimas cosas. Sister, bienvenida, me encanta saludarte. Haces parte de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María en Miami. Sí. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo, acompañándote, y gracias por la invitación. Bueno, hay una oración al Espíritu Santo que me fascina y que yo creo que varias veces la hemos orado aquí. Vamos a hacerla. Me imagino que la has escuchado. Dice así: yo lo hago siempre cuando voy a trabajar en televisión. Yo les he contado que trabajo en televisión en periodismo de entretenimiento y que me encanta hablar también de Dios. Entonces, bueno, esto lo hacía cuando antes llegaba al canal de televisión y no tenía ni idea de qué iba a hablar. Entonces el Espíritu Santo automáticamente me ponía como el tema en la cabeza y dice así que búsquenla en internet por si la quieren tener en el celular. Dice: Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, creo que con estas palabras tan que nos enriquecen mucho como nuestro pensamiento, vamos a empezar con nuestro tema del día. Y es que con la hermana, obviamente contigo se pueden tocar muchísimos temas, pero hay un tema que creo que es súper, súper clave, importante conocer, que en mi caso, yo les debo confesar que no conocía mucho al respecto de la santidad. Y creo que contigo vamos a abordarlo desde nuestras conversaciones de mujeres jóvenes que les gusta agradar a Dios desde el lugar en donde se encuentren trabajando, no necesariamente desde el tuyo. Puede ser desde el mío, si eres médico, si eres constructor, de donde sea podemos trabajar en la santidad, ¿verdad? Así es. ¿Qué es la santidad, primero que todo? La santidad es esa llamada que tenemos todos, cada uno de nosotros, como decías, Lina, es algo muy importante, que no solo las religiosas o los religiosos somos llamados, sino que todo cristiano, todo católico, somos llamados a la santidad. Bueno, todos los hijos de Dios somos llamados a la santidad. La santidad es esa comunión con el corazón, ese deseo de vivir en la perfecta caridad, en el amor mutuo para el Señor y para nuestros hermanos. ¿Y la santidad qué tan fácil, tan difícil podría ser para una persona que estamos, digamos que en este lado, en este bando? Ahorita hablamos del bando de ustedes, digámoslo así, que claro, es un trabajo, ¿no? El día a día, o sea, no es que simplemente te levantas y ya eres santo, no, Exacto. es un trabajo el día a día. ¿Cómo lo podemos empezar a hacer, a lograr desde nuestra casa, con nuestra familia, en nuestros trabajos? Qué linda pregunta. Bueno, creo que en este tema no necesariamente hay bando, porque para todos es algo que creo que es un llamado que, como dice Lina, no es algo que es fácil, que no viene fácil. Y algo muy lindo, creo, es hoy en día podemos ver el testimonio de tantos jóvenes santos, tantos jóvenes, y tenemos ejemplos de esposos, de hijos, de jóvenes millennials como el beato Carlo Acutis, que pronto lo van a canonizar. Entonces, como dices, sí es algo muy difícil, pero como yo le digo mucho a los jóvenes, el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. El Señor simplemente nos dijo que pues era lo que nos iba a llenar el corazón y lo que verdaderamente nos va a hacer feliz, aunque no sea en este mundo, sino en el próximo, es la santidad. Y eso es algo que antes estábamos hablando de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora, cuando se le aparece a Santa Bernardita, una de las cosas que ella le dice es que ella le promete la felicidad, pero no en esta vida, sino en la próxima.
Wow. Y eso es algo muy importante de entender con la santidad, es que tenemos que acordarnos que nuestra vida aquí es corta, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿verdad? Pero sí tenemos la promesa de la vida eterna. Y entonces es esa pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quiero ser feliz en estos pocos años que tengo aquí en la tierra o quiero la felicidad plena estando con el Señor en el cielo? No significa que no vamos a ser felices aquí en la tierra, pero es esa pregunta, ¿verdad? De qué es lo que verdaderamente anhelamos en nuestro corazón. Y desde mi casa, entonces, como te decía, ¿cómo puedo lograr, siendo un ser humano común y corriente, un cristiano común y corriente, cómo puedo lograr esa santidad? ¿Qué tips, qué secretos, qué pasos, qué recomiendas tú para dar ese primer pasito? Porque a veces decimos, santo yo, no, eso es para, no sé, para los sacerdotes, para las consagradas, para las monjas, para todo el, o sea, pero yo, o sea, yo tan pecadora no puedo ser santa. ¿Cómo lograr, cómo quitar esto primero que todo de la cabeza y empezar a dar ese primer pasito? Como dices, es un primer paso, ¿verdad? Es tomar ese primer paso, sean con las cosas más pequeñas, las cosas más ordinarias. Si vemos, los santos vivían vidas ordinarias. Por ejemplo, ves a Carlo Acutis, era un joven, murió de 15 años de leucemia, pero su día a día, él le gustaba la Nutella, que a mí me encanta la Nutella, le gustaba la Nutella, le gustaban los video games, pero él usó los dones que el Señor le había dado, ¿verdad? Y los puso al servicio del Señor. Entonces, por ejemplo, él que le gustaba el gaming, él creó, que todavía podemos ver, una página web entera que tiene todos los milagros eucarísticos. Entonces, es como dices, es un paso y, digamos, en su vida, siendo madre, siendo esposa, siendo una joven que todavía no ha encontrado su vocación, en el momento que estemos en nuestra vida, creo que lo más importante es tomar ese pasito de unir nuestros corazones más al Señor y preguntarles, Señor, ¿qué es lo que necesitas de mí? Porque el Señor, como digo, nos ha dado dones a todos, por ejemplo a ti, con el trabajo que tú haces y cómo lo estás usando para el Señor, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, comenzar su día en oración, amanecer y unir nuestros corazones al Señor, a nuestra Madre Santísima, consagrar nuestro día Pero a ellos. espera, esto está divino, esto está espectacular. Ok, yo no sé orar. Hagamos de cuenta que no tenemos ni idea orar, cómo iniciar esa mañana, qué decirle al Señor, qué decirle a la Virgencita temprano, hay que hacerlo media hora, 1 hora, 5 minutos, 1 minuto. ¿Cómo se ora en la mañana para lograr ese pasito a pasito? La oración no tiene una regla. La oración es ese diálogo, nuestro diálogo personal con el Señor. Entonces, lo más fácil es háblale al Señor como le hablas a tus amigos. Cuéntale todo, sea lo que te pasó, cómo amaneces, si estás pasando un momento difícil, decirle, Señor, dame la gracia de vivir este día de tu mano, de la mano de nuestra Madre Santísima. Por ejemplo, si, no sé, vas al colegio, Señor, ayúdame a ser una buena amiga, te consagro este día, ayúdame con el examen de matemática que tengo. O sea, lo que sea que el Señor, o sea, el momento en el que estés en tu vida, el Señor es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro amigo, pero muchas veces creo que como un misconception, ¿verdad?, que hay, es que pensamos que tenemos que hablarle como de una cierta manera. Sí, es cierto. Pero la realidad es que hablarle al Señor para cada uno es abrir nuestro corazón a nuestro Padre. Decirle, Señor, aquí estoy, toma mi corazón. Y quizás el Señor te mueve a hacer la oración del Espíritu Santo, de rezar un rosario, o quizás simplemente es tener ese diálogo diciéndole, Señor, ayúdame, o Señor, le cuentas algo que te está pasando en tu vida. O sea, no necesariamente es como algo específico que se tiene que decir, sino que venga de tu corazón. Nuestra Madre Santísima, en muchas de las apariciones, ella nos dice que recemos con nuestro corazón. De rezar con nuestro corazón. Entonces, es eso, ese diálogo, como cuando tú ves a tu mamá o a tu amiga o a quien sea, tú simplemente abres el corazón. Y te es fácil abrirle el corazón con las personas que tú sabes que puedes. Entonces, ¿quién más que el Señor podemos abrirle nuestro corazón plenamente?
Entonces es eso, por ejemplo, comenzar tu día con el Señor. Listo, con oración en la mañana. ¿Cuántas veces debo orar en el día? También lo que tú, por ejemplo, yo como religiosa, nosotras rezamos muchas veces en el día, pero vamos a decir un ejemplo de una mamá. Sí. Una mamá que está casada, se despierta y inmediatamente tiene que preparar la lonchera para los niños, llevar a los niños al colegio, después va al trabajo o hace las cosas que tenga que hacer, ir al supermercado, lo que sea, ¿verdad? En esos momentos quizás uno dice, pero sister, ¿en qué momento va esa mamá a rezar o a estar en comunión rosario, con claro. Claro, pero es aprovechar todo nuestro día puede ser una oración al Señor. Okay. Oh, Nuestra vida, o sea, si tú, por ejemplo, en esa mañana le dices, Señor, toma mi día y estás paseando por el supermercado, puedes decirle, o sea, tener nuestro corazón elevado a Él, con los pies en la tierra, ¿verdad? Porque aquí estamos y tenemos que servirlo aquí, pero siempre mantener nuestra vista, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, tener siempre nuestra vista fija en el cielo, fija en el Señor. Entonces, en esos momentos uno puede tener su corazón también puesto en el Señor, estando haciendo lo que uno está haciendo. Por ejemplo, yo entré al convento después de graduarme de high school, entonces ahorita estoy acabando mis estudios, así que recen por mí, pero antes de comenzar mis tareas o antes de comenzar el lecture que me toca escuchar, siempre comienzo consagrando mi tiempo al Señor. Señor, maximiza mi tiempo, dame la sabiduría para entender y asimilar todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, es esos momentos, no tiene que ser 10 horas, 1 hora, 20 minutos, sino solo con 1 minuto de hablarle al Señor, de darle ese momento al Señor. Y ya después vas a ver que después de ese minuto vas a desear que sean 5. Después Se te pasa el tiempo volando, además. Se te pasa el tiempo volando, así es. Bueno, entonces oramos durante el día. ¿Qué otro pasito podemos dar para lograr la santidad a la que todos estamos llamados en nuestras vidas? Otro pasito muy importante es el llamado a la perfecta caridad, ¿verdad? En el Segundo Concilio Vaticano nos dan un documento que se llama Lumen Gentium, que les recomiendo a todos que lean, es muy corto, creo que son solo 5 capítulos, de la cual ahí hablan de esa llamada universal a la santidad. Y creo que algo muy importante, ¿verdad?, es esa llamada a la perfecta caridad, que es en todo nuestro día dejar que triunfe el amor, dejar que en cada momento, que se dice más fácil, ¿verdad?, de lo que es, pero en cada momento de darle ese momento al Señor y pedirle al Señor que nos ayude, que tienes la paciencia muy corta y viene tu hijo de 5 años corriendo, gritando, y ¿verdad? Y en ese momento respirar profundo y darle amor a tu hijo, o sea, en las cositas más pequeñas, en lo que sea, pero dejar que triunfe el amor siempre. Que como digo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero la santidad es eso, es la llamada a vivir en el amor con el Señor y con el prójimo. Listo, orar, caridad, interpretado en amor. ¿Qué otro pasito podemos dar? Creo que otro gran herramienta, pero también gran don que tenemos nosotros como católicos son los sacramentos. Oh, wow. Tenemos el don, por ejemplo, de la Eucaristía, que como católicos sabemos que todos creemos que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía y está esperándonos ahí. Sí. Tenemos el don que podemos ir a misa diaria, recibirlo diariamente. Tenemos el don también, por ejemplo, aquí en Miami, que tenemos tantas iglesias que tienen adoración perpetua. Tú puedes ir a visitar al Señor y el Señor nos está esperando ahí. Sí. Tenemos también el don de tener el sacramento de la confesión, porque como dijiste, todos somos pecadores, hasta la sister, todos, ¿verdad? Todos, desde el más grande al más pequeño, todos somos pecadores, pero el Señor nos dio el don de ese sacramento para limpiar nuestros corazones, porque el sacramento de la confesión, ¿verdad? Cuando caemos, tenemos que volver al Señor para que Él nos dé esa fuerza de volver a pararnos, quitarnos ese polvito y continuar.
Y el sacramento nos da esa fuerza, nos da esa gracia para poder continuar en eso. Como la Eucaristía, el Señor nos da la fortaleza. Recibiéndolo a Él, nos llenamos de Él, ¿verdad? Para poder salir y llevar su amor, su palabra. Entonces, como te digo, los sacramentos en sí son, creo que el arma más poderoso que tenemos. Carlo Acutis, que mencioné antes, él iba a misa diaria, él iba a visitar al Señor en el Santísimo, y aparte de eso era, como te decía, un niño común y corriente que vivía su vida normal, pero él decía que la Eucaristía iba a ser su autopista al cielo, ¿verdad? Porque la Eucaristía nos ayuda a llegar más rápido al cielo, como nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que nos lleva más rápido a su Hijo. Entonces, tenemos ese don como católicos de tener los sacramentos que nos ayudan, ¿verdad? En esos momentos de ser llenados de esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo para poder continuar a tener la fuerza, la gracia del Señor, que siempre nos da la gracia, pero a veces no respondemos con tanta fuerza, de poder continuar a tomar esos pasos, especialmente cuando nos cuesta, ¿verdad? Uf. Porque como dijiste, es algo que nos cuesta a todos. Sí, a todos, total. O sea, ya después les contaré qué hice yo para pelear en contra de la pereza que me tenía, o sea, de verdad, o sea, un día dije no más, después les cuento, porque es que la CIS tiene muchas historias geniales para contar. Listo, entonces tenemos los sacramentos. Si estamos en el trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que la santidad también sea un tema que se contagie con toda la gente que está trabajando alrededor nuestro? Dijiste algo muy importante, que se contagie. Si tú te pones a pensar, muchas veces la santidad es eso, es contagiosa, pero no contagiosa, ¿verdad? Pero si no, cuando uno ve a alguien que está viviendo en santidad, atrae. Ay, tú, por ejemplo, que tienes esos ojitos que te brillan divino y estás siempre sonriendo. Qué linda. Bueno, nosotras rezamos porque nosotros tenemos un carisma mariano, que cada vez nos parezcamos más a nuestra Madre Santísima, que tengamos su dulzura, su presencia, su amor. Y entonces, si ves algo, espero que veas eso a través de mí, pero es eso, es que a través de nuestro testimonio, de la manera que nosotros vivimos nuestra vida, van a decir, wow, ella tiene algo que no tengo yo, sea la felicidad, van a notar como decía, de vivir en esa caridad, ¿verdad? Van a notar que estás pensando, haciendo detallitos de amor para las personas, que si alguien necesita ayuda, uno está ahí disponible, ¿verdad? Entonces, esas cosas, aunque uno a veces no se da cuenta, la persona que lo vio dice, wow, ¿y qué hizo que ella llegara a hacer eso? O sea, ¿qué le llamó? Yo les cuento una historia cortita. Como les conté, yo entré al convento después de graduarme de high school y hace unos años estaba yendo de peregrinación a un santuario mariano y llegamos al aeropuerto y el policía me queda viendo como que, ¿y esta niña joven? Como que yo sentí que él me estaba viendo como que, ¿y por qué te volviste monjita? Claro. Y literalmente me hizo la pregunta de como que, ¿qué haces? O sea, ¿por qué? Y le expliqué, es que el amor del Señor, cuando nosotros conocemos el amor del Señor y el Señor nos llama, ¿cómo vamos a decir que no? Pero es simplemente eso, con nuestra vida damos un testimonio, sea como mamá, sea como estudiante, sea como religioso, sea como laica, sea como un joven que no se ha casado aún. O sea, en el camino que uno esté, cuando vive o trata de vivir esos pasos de vivir en la santidad, eso atrae a las personas, aunque sea hacerse la pregunta de, ¿y esa persona por qué es así? ¿O esa persona por qué habla de esa manera? ¿O por qué me trata de esta manera aun cuando yo soy un poco grosero o corto a la paciencia? Entonces eso atrae a los demás, ¿verdad? Ustedes si están escuchando este podcast desde este momento, si nos están viendo, vamos a contar el testimonio de la sister más adelante, al final, para que se queden hasta el final porque es espectacular. Entonces, bueno, continuando con el tema de la santidad. Listo, entonces en nuestro trabajo podemos contagiar a los que tenemos al lado, pero si digamos ya estamos, ya poquito a poquito hemos empezado a sembrar esa semillita, ha crecido, hemos empezado a ir a la misa, al Santísimo, a crecer con nuestro espíritu, ya algo más avanzado, ¿qué podríamos hacer? Sin llegar a, digamos, ser lo que tú eres, que tú trabajas en un convento, vives, o sea, le entregas tu vida al Señor, sino desde aquí, desde este lado, como personas que van a trabajar todos los días, que tienen una familia,
¿Qué hacemos también nosotros más avanzado? Más avanzado, qué lindo. Pues siempre tenemos muchas oportunidades de continuar, hasta nosotras religiosas, de continuar creciendo en este caminar, ¿verdad? Porque es un caminar para todos. Entonces, como dices, ir primero a los sacramentos, ¿verdad? Que es lo más lindo, pero aparte de eso, tomar las oportunidades que el Señor nos da para llenarnos. Por ejemplo, si viene un charlista a hablar sobre un tema que quizás no conoces mucho, sobre qué es lo que enseña la iglesia sobre esto, o lo que sea, tomar la oportunidad, aprende, conoce más, porque el amor del Señor es infinito. Entonces vamos a tener tantas cosas que vamos a seguir aprendiendo y tenemos tanto para aprender, pero es eso, continuar llenándonos, ¿verdad? En esos momentos que el Señor provee, leer más las Escrituras, ir a las charlas a formarte, como decías, ir a misa, al Santísimo, en todos esos momentos, ¿verdad? Aprovechar los momentos que el Señor nos da y también hacer los sacrificios de tomar el tiempo que necesitamos, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos en un mundo que hay mucho ruido, que hay muchas cosas que hacer, hay mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Pero de acordarnos qué es lo más importante, qué es lo más fundamental, y tomar ese tiempo, apartar ese tiempo para estar con el Señor. Y como te decía, en nuestra vida, ¿verdad? Seas mamá, seas esposa, seas un joven, estudiante, trabajador, empresario, lo que seas, de tomarte de ese tiempo, pero también de siempre estar. El Señor, cuando nos llama, en cualquier vocación que estemos, siempre vamos a desear más, ¿verdad? Y Él nos va a ir llenando con ese más siempre. Pero Él provee todas esas oportunidades para que nosotros podamos aprender, conocer, y es eso, de tomar ese tiempo para hacerlo. Claro, porque es que esto de la fe, de Dios, de hablar de Dios es cool y todo este tema que encierra nuestras creencias, hay que estudiarlas. Es como ir a la universidad. Exactamente. No simplemente un día amanecimos y dijimos, ya, creo en Dios, quiero ser santa. Claro, la decisión es súper importante, pero si no lo entendemos, no lo analizamos, no nos rodeamos además de gente que también nos van a aportar, Exacto. yo creo que es súper importante. Y yo creo que también es algo muy importante rodearnos con gente de nuestra edad, que estemos hablando de pronto el mismo idioma, y por supuesto rodearnos con gente muy sabia que nos sepan enseñar. Entonces, si estoy sola en mi casa, si estoy escuchando este podcast, viendo, ¿qué hago si estoy sola? ¿Para dónde agarro? ¿A quién le escribo? O sea, tú ponte en los zapatos de un jovencito que nos está escuchando, o de una mujer que está en su casa, la edad que sea, o de un hombre. ¿Qué le dirías para que dieran ese pasito primero para la santidad? Porque uno dirá, en mi casa, ¿a quién llamo? Yo solita, un rosario, no. ¿Qué dices tú? Creo que algo que dijiste es eso de la importancia de la comunión, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay muchos santos que tenían amigos, y esos amigos también son santos. Te ponen a ver. Creo que el más común que conocemos es Santa Clara y San Francisco de Asís, ¿verdad? Pero tenemos a muchos santos, ¿verdad? Santa Margarita y San Claude de la Colombière. Tenemos hasta hermanos como San Benito y Santa Escolástica, que tener ese apoyo de, como decías, personas que te pueden ayudar en el camino, sea un director espiritual, sea un grupo que perteneces que te ayuda, o sea, tener esa disciplina también de ir a tu grupo de oración, de ir a formarte, de ir a las enseñanzas, de seguir aprendiendo, tener esa formación, pero también necesitas el apoyo de ese momento, como decías, que te da un poco de pereza, ay Señor, no quiero ir, de tener ese amigo, esa amiga que te diga, vamos juntos, hagamos esto juntos, y después pueden salir a comerse un helado o hacer algo tranquilo juntos, pero para tomar ese paso, si no tienen el amigo todavía para hacerlo, o quizás tú eres esa amiga que estás invitando siempre a tus amigos,
no pierdas la esperanza o no pierdas, tú continúa invitando. Y si todavía no has sido invitada y quieres y tienes ese deseo, ve a tu parroquia, habla con el sacerdote. Hay muchos grupos de jóvenes. Por ejemplo, nosotras las hermanas tenemos todos los martes el grupo de adoración para jóvenes y jóvenes adultos en nuestra plaza de San Juan Pablo II a las 7:30 de la noche, que es un tiempo que tenemos con el Señor. Pero aparte de eso tenemos actividades, por ejemplo, hemos tenido días de barbecue con las niñas, hemos hecho unos brunches en el convento, tenemos Bible Studies en Grow Coffee and Cowork, o sea, hacemos muchas cosas, pero es tomar ese primer pasito. Y yo sé que a veces pueden decir, César, pero soy súper penosa y me da miedo ¿cómo voy a ir? No tengan miedo. San Juan Pablo II siempre nos decía a nosotros, a los jóvenes, no tengan miedo de abrir su corazón de par en par las puertas a nuestro Señor, porque es difícil tomar ese paso. Y hablando de la santidad, el enemigo no va a querer que tomemos ese paso y nos va a dar muchos obstáculos para llegar a ese paso, pero por eso es tan importante la perseverancia, pedirle al Señor que nos dé la gracia de la perseverancia, aunque nos cueste. En esos momentos es cuando más tenemos que ir para dejar que triunfe el Señor, que triunfe el amor, que triunfe el amor, ¿verdad? Que triunfe. Entonces, de no tener miedo de tomar ese paso, de encontrar, quizás una amiga te ha dicho, tenemos este grupo, vayan al grupo. Si no se sintieron en casa ahí, vayan a su parroquia, hablen con su párroco. Si encuentran una hermanita, nosotras felices de hablar con ustedes, o sea, pero no tengan miedo de tomar ese paso. Y puede entrar también el tema del amor a nuestra fe, a nuestra religión, a la Virgen, al Señor, con un viaje, ¿no? Con una peregrinación. Claro. Entonces, que sí. háblame, digamos, estábamos hablando de Lourdes, o sea, ¿por qué es tan especial también llegar a estos lugares tan santos para contagiarse? Es que es contagioso, ¿verdad? Bueno, es muy lindo. El Señor nos da muchos lugares donde, por ejemplo, se ha aparecido nuestra Madre Santísima, y también muchos lugares donde el Señor mismo se ha aparecido. Por ejemplo, vemos Paray Le Monial, donde el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María Alacoque. Tenemos tantos lugares en el mundo. Aquí en Sudamérica y Centroamérica tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? El santuario. Tenemos en Europa, ahí hasta ni decirse, ¿verdad?, de cuántos lugares que hay. Y son lugares donde podemos decir que el cielo bajó a la tierra, ¿verdad? Y son lugares que el Señor nos deja ese pedacito de cielo aquí en la tierra, que es muy lindo poder tomar ese tiempo de poder, ejemplo, ir a una peregrinación y darnos ese tiempo de conectarnos con el Señor, de estar en oración con el Señor, con nuestra Madre Santísima, y conocer más sobre su amor. Y muchas veces en esos lugares es cuando el Señor abre nuestros ojos y nos da esa fortaleza. Conozco a muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, que han ido en una peregrinación y el Señor les ha dado un llamado particular a ellos de cómo acercarse a Él, de cómo ser testigos de Él. Y muchas veces también hay personas, uno puede escuchar testimonios de personas que ni creían y terminaron yendo a la peregrinación porque la mamá le insistía o el tío. O lo que sea, y llegaron. Y si uno abre la ventana de su corazón así, un poquitito, el Señor entra si lo dejamos entrar, ¿verdad? Porque el Señor es un caballero, Él no rompe la puerta y entra, sino que Él nos pide que abramos nuestros corazones a Él, pero Él va poco a poco, ¿verdad? Pero en esos lugares que tenemos el don de tener, ¿verdad? Por ejemplo, los que han podido ir a Tierra Santa, que ahora recemos mucho por Gaza, por Tierra Santa, porque reine la paz en el mundo entero, pero poder visitar esos lugares santos. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Tierra Santa, que el Señor me llamó en Tierra Santa, pero la primera vez que yo fui fue wow, o sea, aquí caminó el Señor, aquí estuvo el Señor, estoy caminando en los pasos. Uno va a estos lugares y no vuelve a... Cuando va a misa los domingos, por ejemplo, escuchando las Escrituras, se nos abre un nuevo mundo porque hemos podido estar en esos lugares, caminar en esos lugares, que uno tiene como un mayor entendimiento. Y está como listo, ¿no? Como para
pase lo que tenga que ser. Y a veces lo más difícil es cuando nos toca volver, ¿verdad? Cuando nos toca volver, que uno a veces se quiere quedar ahí con el Señor, pero el Señor, vemos por ejemplo a los apóstoles, cuando se acuerdan cuando le dice en el monte Tabor, cuando se transfigura frente de 3 de los apóstoles, y Pedro le dice, Señor, hagamos 3 tienditas, quedémonos aquí. Sí. Y el Señor no hacen las 3 tienditas porque les toca salir, y vemos también en el Evangelio que el Señor manda a los apóstoles de 2 en 2 a predicar la buena nueva para llevar. Nosotros tenemos un tesoro, ¿verdad? El Señor, y somos privilegiados de conocer el amor del Señor, de conocer al Señor, a su madre, los dones de la iglesia, ¿verdad? Somos privilegiados y tenemos ese tesoro. Y muchas veces uno puede tener la tentación de quedarse con ese tesoro y querer quedarse con ese tesoro. Pero el Señor nos llama a que vayamos a enseñarle a los demás ese tesoro que hemos conocido. Y ser testigos de ese tesoro y llevar el tesoro hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Vemos el mayor ejemplo, creo, que tenemos son los 12 apóstoles. Eran 12. Y por esos 12 apóstoles tenemos la fe en el mundo entero, ¿verdad? Sí. O sea, Santiago se fue a España, el otro se fue a la India, San Pablo, por ejemplo, vemos que hizo tantos viajes misioneros, y nosotros también tenemos que salir. Pero primero en esos lugares nos podemos llenar del Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos primero que llenar nuestros corazones para poder después salir y llevarle el amor del Señor a los corazones que más lo necesitan o que no lo conocen. Y sabes que también me gusta mucho que hablamos tanto de los santos, de personas que sí lo han logrado. Santa Mónica, como lo hizo con su hijo, por ejemplo, o sea, desde casa una mamá lo puede lograr, o sea, Así no es. pasa nada. De pronto tienes alguna historia, algún santo que te fascine, que nos quieras compartir, que de pronto lo podamos tener como ejemplo. Claro, podemos buscar en internet muchísimos santos y leer, comprar libros y todo, pero alguna que te guste muchísimo, que nos quieras compartir. Bueno, yo tengo muchos santos que me encantan, pero para darles un ejemplo, digamos, de una persona laica, ¿verdad?, que estaba casada, casado, ¿verdad? Hay muchos. 2 que se me vienen ahorita al corazón y a la mente es Santa Yana Mola, ¿verdad? Santa Yana Beretta Mola. Y aún no es santa, está en el proceso de volverse santa, es Beata Chiara Corbella. Son 2 madres que dieron su vida por sus hijos. Les voy a contar Chiara Corbella porque ella murió, si no me equivoco, en el 2008. O sea, eso fue hace poco. Es más, porque una vez también... Es más de esta generación. Exacto. Yo creo que también otra como misconception, y perdón que no se me viene la palabra ahorita en español, es que podemos tener es que los santos son de hace siglos, época, o sea, sí. de tal siglo, o no sé, como que uno se los imagina lejos a veces. Claro. Y algo muy lindo que podemos ver ahora son los santos que tenemos del siglo ahora. XXI, se puede, con redes sociales a bordo. Exacto. Entonces, Chiara Corbella en el 2008 creo que falleció, y ella, ella era una joven italiana, vivía en Roma, conoce a su esposo Enrico, no me acuerdo muy bien cómo se conocieron, pero ellos eran muy devotos a San Francisco y Santa Clara. Hicieron una peregrinación desde Roma, si no me equivoco, a Assisi, caminando. Y bueno, ella tiene un libro que se los voy a recomendar después que lean. Fue escrito por los mejores amigos de ellos, de Enrico y Chiara. Y ella cuenta que, por ejemplo, a los inicios de la relación ellos tenían muchas dificultades, o sea, tenían ese amor mutuo por el uno por el otro, pero tenían sus roces. Y después el Señor fue trabajando en eso, sanando los corazones, porque muchas veces son de las heridas que cada uno tenemos, que no las hemos sanado y por eso, pues, rozamos, ¿verdad? Entonces el Señor les fue sanando el corazón, se terminan comprometiendo, se casan en Assisi, y bueno, ella queda embarazada de su primer bebé, y le dicen al poco tiempo que
el bebé iba a venir con, no me acuerdo exactamente, pero con una enfermedad, ¿verdad? Y ella en esa cita médica no pudo ir Enrico, él estaba en un viaje, y ella dice en su libro que ella decía, Dios mío, o sea, no sé cómo le voy a decir a Enrico, pero yo voy a tener a mi hijo. Uh-huh. Y en un mundo que vemos tanto cómo la vida no es valorada, el ejemplo de mujeres como Kiara que ven el don de la vida y valoran porque alguien tenga una enfermedad o una discapacidad o lo que sea, todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, ella y su esposo deciden tener a su bebé. El bebé solo vivió 40 minutos. Le dio el chance de ella cargar a su bebé, darle el amor que ese bebé necesitaba, ¿verdad? Y a los 40 minutos fallece. Vuelve a quedar embarazada y le dicen que ese bebé también viene con una enfermedad totalmente distinta de la enfermedad del otro bebé, ¿ok? Lo mismo, deciden tenerlo. Vive también, o sea, menos de una hora. Wow. Le dieron el amor que ese bebé necesitaba y fallece el bebé. Claro, unos momentos difíciles, de mucha prueba. Después de eso, por fin quedan embarazados, tercera vez, el bebé viene bien saludable y en eso le encuentran un cáncer a Kiara. Y en ese momento tenían que tomar una decisión porque uno no puede, por ejemplo, quimioterapia, si estás embarazada no lo puedes tener porque corre riesgo el bebé de muchas cosas. Y ella decide con su esposo que ella no iba a tener quimioterapia para dejar que su bebé creciera y naciera con salud. Debido a eso, claro, el cáncer se volvió más agresivo. Ella tiene su bebé, creo que se llama Francisco, que si no me equivoco, que hoy en día tiene unos, creo que 12 añitos. Tuvo a su bebé y pues después de eso ella vivió como unos 2 o 3 añitos más. Pero después el cáncer pues fue muy agresivo y se la llevó. Pero, por ejemplo, ella ahí, ¿qué le hizo santa a ella? El donarse plenamente por amor a su hijo y decir sí a la vida, decir sí y dar ese paso de pues dar la vida por su hijo, ¿verdad? En comunión con su esposo. Y el esposo, por ejemplo, uno piensa, wow, o sea, él se quedó aquí, él se quedó cuidando de su hijo, está vivo. Ellos vinieron a un congreso que tuvimos hace 2 años, creo que ya fue, y él contó todo su testimonio. Algo que a mí me tocó mucho el corazón fue que él pues tenía su estación donde tenían los libros y él cuando firmaba, no firmaba solo Enrico, sino que firmaba Enrico y Kiara. O sea, se ve cuánto él sigue amando a su esposa hoy en día, pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de una madre que da su vida por su hijo, por amor a su hijo, y ella tenía una relación, claro, la fortaleza le venía de su amor, de su comunión con el Señor. Y lo que hablamos al principio del podcast es que, claro, la felicidad la buscamos es la felicidad eterna, no la felicidad del terrenal. Bueno, yo creo que ya casi nos llegó el momento de contar tu historia, porque de verdad que qué delicia verte los ojitos brillar de esa manera, sonreír de esa manera, y es lo que hablábamos justamente y es lo que están buscando ustedes, las hermanas de los corazones traspasados, y es, ¿cómo llega ese llamado a tu corazón? ¿Estabas en dónde? ¿Cómo así? ¿Qué nos adelantaste por ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tienes? No lo hemos develado todavía. O sea, quiero que seas ejemplo para muchas mujeres que nos están viendo, escuchando. Gracias. Bueno, les voy a dar como un little backstory rapidito porque para poder entender bien uno tiene que saber pues un poco más de la historia. Y la edad, por favor. Bueno, tengo 24 años. Yo, como les comenté, entré después de graduarme de high school, a los 18 años entré, pero voy a retroceder un poco. Yo vengo de una familia, soy la bebé de la casa, somos 4 hermanos, yo soy la bebé. Mis papás son de Colombia y ellos se mudan antes de que existiera yo, aquí a Miami con mis 3 hermanos, 2 hermanas mayores y un hermano que amo muchísimo. Y
ellos se vienen a los Estados Unidos. En esos momentos mis papás estaban teniendo mucha dificultad en su matrimonio. Mi mamá cuando se muda aquí a Miami, ella se acuerda que nosotras somos de Barranquilla, que las hermanas, nuestra madre fundadora, había ido a un congreso, la invitaron a dar una charla, y mi mamá se acuerda que ellas, no sé, creo que mencionaron que tenemos los cenáculos eucarísticos, que son todos los viernes, por más de 30 años, las siervas hemos tenido, se llaman cenáculos eucarísticos, donde tenemos la Santa Misa y un tiempo de adoración eucarístico abiertas a lo que el Señor nos quiere hablar a través de las Santas Escrituras. Y mi mamá se acuerda cuando llega aquí sobre los cenáculos. Y ella va un día al cenáculo y se encuentra con Sister Ana, que es nuestra vicaria. La conoce y mi mamá dice que fue como, no sé cómo explicarlo, pero como que la conoció y fue como si siempre hubieran sido familia. Y ella dice que ella sabe en su corazón que ella dijo, Señor, yo no me puedo separar de ellas. A lo largo, mi mamá va a una peregrinación que fueron a muchos santuarios y en ese tiempo mi mamá habla con Sister Ana y le comparte sobre las dificultades que está teniendo en su matrimonio, y Sister Ana le dice que le dé una última oportunidad a mi papá. Y lo and behold, aquí estoy. Aquí está la oportunidad. La última oportunidad fui yo, llegué yo a la vida de mis papás. Y bueno, me llamo Ana Margarita por Sister Ana, y aparte porque a mi mamá, al quedar embarazada, a las pocas semanas le da varicela, que no sé si saben, pero cuando uno tiene varicela, embarazado un bebé tan poco tiempo de embarazo, puede ser un riesgo muy grande para el bebé. Mi mamá se entera que en la peregrinación la hija de la dueña de un hotel tenía varicela, pero mi mamá nunca vio a esta niña, pero dicen que la varicela demora como un mes para incubate. Entonces fue varicela que le da por esta niña. El hotel era en Paray-le-Monial, que es de donde es Santa Margarita María Alacoque. Entonces yo me llamo Ana Margarita por Sister Ana y por Santa Margarita María. Mi mamá, como les digo, le da varicela. Todos los doctores le dicen que tenía que tener un aborto porque la bebé iba a venir ciega, sorda, con retraso mental. Mi mamá tenía, ya falleció mi tía, una hermanita con necesidades, y sabía las realidades de tener un hijo, una hija con una enfermedad, pero ella dijo, pues no, yo quiero tener a mi hijo, a mi hija, y dice sí a la vida. Tiene los 9 meses de embarazo y nazco yo, gracias a Dios, saludable, y rapidito crecí cerca de nuestra comunidad religiosa. Tengo el gran don que fui formada por nuestra madre fundadora desde el momento que salí del vientre de mi mamá. Yo amo mucho a nuestra madre fundadora, fui formada por ella desde pequeña y crecí con las hermanas. Crecí siendo parte de nuestra familia espiritual, de los apóstoles de los dos corazones. De chiquita, mi sueño era ser, los que son colombianos van a entender esto, reina del carnaval de Barranquilla, y después me iba a volver monjita. Nunca llegué a ser reina del carnaval, pero soy religiosa. Y después de eso, pues crecí yendo a colegio católico. Ya cuando llegué a ser un poco más grande, como que se me olvidó eso de que quería ser religiosa. Me comenzaron a buscar los niños lindos, cute guys de la clase. Tenía mis amigas. Pasé un tiempo que sí fue muy difícil. Me hacían mucho bullying por ser tan cercana a las hermanas. Claro. Pero eso me ayudó a formar mi carácter, ¿verdad? Mi mamá me cantaba, no sé si se acuerdan de la canción que iba, What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Entonces eso me ayudó pues a ser quien el Señor me llamó a ser. Después de eso ya, como les dije, se me olvidó un poco de que quería ser religiosa, siempre muy cercana a las hermanas, y algo que le doy
tantas gracias y siempre me gusta compartirlo es que aunque yo crecí con las hermanas, ellas nunca me dijeron tú tienes que ser una religiosa, claro. sino que siempre me enseñaron que el Señor tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros y que nosotros simplemente tenemos que abrir nuestro corazón para descubrir cuál es ese plan que el Señor tiene para nuestra vida y decir sí, como la Virgen. Entonces, ¿dónde estabas en ese momento que te llegó el llamado? Entonces en high school, era un sophomore en high school, tenía 15 añitos, estábamos en una peregrinación en Tierra Santa en Magdala, que no sé si conocen, pero es de donde era Santa María Magdalena, que tienen ahora los legionarios tienen una capilla hermosa, y estando ahí en un tiempo de adoración eucarística, ya yo tenía como esa inquietud en mi corazón de, Señor, ¿qué es lo que quieres? Mi sueño era casarme, quería tener como 5 hijos, ser enfermera y ese era mi plan. Ahora tienes muchos hijos. Ahora tengo demasiados hijos, pero me encanta. Y bueno, entonces, estando en la adoración eucarística, yo le digo, Señor, le pedí 2 cosas. Le dije, Señor, quiero verme como tú me ves. Y la otra cosa que le pedí era que me dijera qué es lo que quería para mi vida, porque le decía, yo sé lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiera, qué es lo que tú quieres. Y estando ahí en ese tiempo de oración, sentí bien la Eucaristía, la corona de espinas, que para mí desde chiquita yo siempre quería ser un consuelo para el Señor, quería removerle esas espinas a través de mi vida. Mi mamá y mi madre fundadora siempre me decían que yo tenía que hacer el amor y llevar ese amor a todos. Y me decían que nadie se vaya sin conocerte, sin sentir ese amor. Entonces eso es lo que yo quería hacer. Siempre he querido ser el amor y llevar ese amor. Y viendo en la Eucaristía la corona de espinas, entendí que el Señor me estaba diciendo que quería que fuera todo para Él. Y claro, me entró un poquito de miedo, pero a la misma vez un gran gozo que me llenó el alma. Y pues lo que hice después de eso es caminar el proceso de discernimiento y estando en el colegio tomar la decisión de siempre llevar ese amor a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia. Y bueno, hacer breve la historia, ahí me llamó el Señor, fue un proceso pues para poder entrar, de discernir, de ver si esto verdaderamente era la voluntad del Señor. Y a los 18 años, después de graduarme de high school, entré el 15 de agosto del 2018 a nuestra comunidad. Ya llevo 6 años, este mes cumplí 6 años de estar en la comunidad y hice mis primeros votos el 11 de diciembre, las vísperas de Nuestra Señora de Guadalupe, del 2020. Y bueno, prontito ojalá haré mis votos perpetuos, me imagino que como en 2 años, 3 años, lo que el Señor quiera para dar mi sí perpetuo al Señor. Pero esa es muy breve la historia, pero sí, sé que tenemos poco tiempo. Pero bueno, es que en realidad es importante conocer todas esas historias porque si hablamos de la santidad hay que hablar de todas las maneras de llegar a ser santos. Ok, hablábamos desde la casa, en oración, luego desde el amor, estar en los sacramentos y ya después yo te preguntaba la manera avanzada, que esta es ya la manera avanzada, digámoslo así, pero porque el Señor te llama, o sea, a ti nadie te está obligando, tú lo estás haciendo y vives más feliz que nunca. Por eso les decía que sus ojos se le iluminan, por eso les decía que sonríe espectacular, porque justamente eso es lo que estás logrando con tu vida y nos alegras a todos los que estamos alrededor. Así que de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por darnos tu testimonio, gracias por contarnos un poquito más de cómo todos podemos llegar a ser santos en donde estemos, en la casa, en el trabajo y por supuesto ya nuestra vocación más adelante si somos jóvenes o a cualquier edad también nos puede llegar una nueva vocación, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, hay hermanas de clausura, ¿verdad? Que son las que, hay muchas que entran jóvenes, pero hay otras que el Señor las llama más tarde y entran después ya de haber vivido su vida, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre nos puede llamar y llamar a la vocación, pero también nos da una misión especial a cada uno, ¿verdad? Entonces, siempre lo que les quisiera decir es, como decía San Juan Pablo II, dejen sus corazones abiertos al amor del Señor y lo que el Señor les pida, sí a veces nos va a dar miedo, sí a veces no vamos a entender, pero no tengan miedo de tomar ese pasito, que cuando le damos al Señor ese pasito, Él nos da
un montón de cosas 500 pasos más. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, Cis, por acompañarnos y bueno, de verdad, ojalá este testimonio, toda esta historia nos llegue a nuestros corazones y empecemos a poner ese pasito, pasito a pasito, como dice la canción, Así es. despacito. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos entonces en la próxima aquí en Hablar de Dios es Cool.